Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día lunes 21 de febrero del 2022. Hoy el evangelio que estamos meditando es el de San Marcos. Estamos hoy en el capítulo 9, versículo del 14 al 29. Está bastante largo. En aquel tiempo Jesús bajó de la montaña y al llegar donde los discípulos vio a mucha gente que les rodeaba a unos escribas discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño, y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes ayudarnos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Les dijo: esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entramos entonces, hermanos y hermanas, a esta pequeña reflexión de este texto hermoso que nos puede ayudar también a nosotros a madurar en nuestra fe cristiana. Según el texto que acabamos de leer, vemos a los discípulos adolecer de falta de fe, quienes con su experiencia misionera fueron capaces de sanar enfermos y expulsar demonios. Ahora están, como se dice hoy, bloqueados. No pudieron en este momento, en esta ocasión, poder realizar los milagros. En esta etapa, hermanos y hermanas, hacia la cruz pascual me refiero, de Jesús, necesitan reconocer, estos discípulos de Jesús necesitan reconocer sus propios límites y abrirse a una nueva forma de creer
pero creer en un Mesías sufriente, cuando se le da la espalda a la cruz, la misión de la iglesia se vuelve muchas veces ineficaz. De la unión con el Maestro, hermanos y hermanas, y el Señor, depende todo lo que hagamos nosotros, el éxito también de esta misión y de la instauración, sobre todo, del reino de Dios. Podemos decirle al Señor hoy: Señor, creo, pero aumenta mi fe. La oración entonces del Padre que nos presenta este evangelio, podríamos decir nosotros, es modelo y ejemplo del Dios que se hace cercano, pero aquel Dios que al mismo tiempo se compadece. Entonces la vida cristiana, hermanos y hermanas, se desarrolla y se consolida, digamos, en una familia, pero decidida. Podríamos preguntarnos nosotros también hoy: ¿quién puede presumir de creer lo suficiente? ¿Quién es maestro en fe? Todo es posible, dice Jesús, para el que cree, aludiendo por supuesto a quienes dudan de la intervención de Dios en la historia humana, porque hay mucha gente que no cree en la historia, digamos, o en la revelación de Dios a través de la historia humana. Siempre, digamos, saludable, hermanos y hermanas, recordar que Dios nos ha liberado a cada uno de nosotros. Hemos sido liberados de las garras del pecado. Somos pecadores, sí, estamos luchando. Es una, como dice San Pablo, una lucha dramática entre el bien y el mal, como decíamos el día sábado. Entonces no se trata de acciones mágicas o poderes humanos especiales, sino de gestos, hermanos y hermanas, gestos sanadores y al mismo tiempo gestos, digamos, dignificantes, que dignifica a la persona enferma, poseída, y que después es restablecida su salud. Por eso Jesús, hermanos y hermanas, hoy increpa a la muchedumbre, llamándole gente sin fe. Claro, es una increpación también para los discípulos, de una forma indirecta. Se los dice a ellos, recordándoles la importancia también de la oración. Procura hacer de su oración una experiencia de liberación, como también una experiencia de sanación. Y dice: creo, ayuda a mi poca fe. Hoy entonces contemplamos una vez más al Señor solicitado, mejor dicho, por la gente. Dice que corrieron a saludarle, salieron a su encuentro. Y a la vez, Él, solícito con la gente, sensible a sus necesidades. En primer lugar, vemos ahí en el texto, cuando sospecha que alguna cosa pasa, se interesa por ese problema. Interviene uno de los protagonistas, dice el Evangelio. Esto es el padre de un chico que está poseído por un espíritu, dice, maligno. Y dice él: maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar
de dientes y lo deja rígido. Es terrible el mal que puede llegar, hermanos y hermanas, a hacer en una persona el demonio. Es una criatura. Sabemos que el demonio es una criatura también de Dios y que tiene poderes limitados. Y Él va a entrar en nuestra vida en la medida que también nosotros le colaboremos para que Él pueda entrar a nuestra vida y podernos apartar del camino de Dios. Es una criatura, pero una criatura sin amor. No se entiende cómo puede haber hoy día voces que dicen que ya no existe el demonio, u otros que le rinden algún tipo de culto. Y dice este personaje, este papá de este endemoniado: he dicho a tus discípulos que le expulsaran, pero no han podido. O sea que, en pocas palabras, les pone el dedo porque no pudieron. Entonces, cuando escucha Jesús estas palabras, recibe como un disgusto. Se disgusta el Señor, sobre todo por la falta de fe, y le falta fe porque han de orar más. Por eso dice, Jesús les dice, esta clase con nada puede ser arrojada, sino a través de la oración. Entonces la oración, podríamos decir, como decía San Juan Pablo II, es el diálogo intimista con Dios. O sea, cuando nosotros tenemos ese encuentro íntimo con Dios a través de la oración, cuántas cosas podríamos nosotros lograr. Todo lo que pidiéramos, les estoy seguro que pudiéramos nosotros realizar, o Dios podría realizar a través de nosotros. Si nosotros oráramos por los enfermos cuando les vamos a visitar, y si nosotros vivimos en plenitud la gracia divina, la gracia sacramental, yo les aseguro que el Señor haría a través de nosotros grandes prodigios también. Pero esta fe que mueve montañas y expulsa espíritus malignos. Y el Señor dice que todo es posible para quien cree. Es sobre todo un don de Dios. Nuestra oración, entonces, en todo caso, nos pone en disposición para recibirla, para recibir ese regalo de Dios. Pero este don hermoso debemos suplicarle a Dios que nos lo dé y decirle: creo en ti, Señor. Sí, creemos en Él, pero aumenta en nosotros la fe. Así dice. Entonces, hermanos y hermanas, esperamos que esta palabra de Dios nos fortalezca nuestra fe y que busquemos los medios que la iglesia, que Dios nos pone para poder profundizar, para poder encontrarnos con Él e intimar profundamente con Él. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.